Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en este mundo, les habla su Oba, Eni, Oría, Te, Fa, Ola, Olo, Batalá, mandándole un saludo cariñoso, afectuoso y respetuoso donde quiera que estén y bajo las circunstancias que se encuentren, siempre esperando que estas sean positivas para ustedes y para toda su familia. Hoy, queridos hermanos y queridas hermanas, vamos a seguir con los temas de las espiritualidades propias de nuestros países latinoamericanos, donde la OCHA ha tenido y tiene una gran influencia, la OCHA e IFA, y específicamente en el día de hoy vamos a hablar de Venezuela, este hermoso país que tengo el honor y el gusto de conocer y que de verdad me ha dejado muy impresionado en el fondo de mi corazón y bueno, y que me lo ha dado todo. Entonces, de alguna manera hay que corresponderle, hay que ser agradecido en la vida. Acuérdense que el agradecimiento es la memoria del corazón y esto corresponde a hacer porque cada uno tenemos que reconocer en nuestro quehacer, en nuestra cultura, nuestra propia realidad, estar orgulloso de lo que somos, defenderlo y a partir de ahí, bueno, si toca ligarse, si toca juntarse con otras realidades, pues vale la pena, pero siempre hacerlo desde la realidad de uno mismo, desde la espiritualidad propia de uno mismo, de su idiosincrasia, de su país, de las cosas que te identifican y que hacen aún más rica la práctica religiosa. Entonces quizás, y por supuesto esto es con el permiso de los hermanos y hermanas venezolanas, si me lo permiten hacer, yo lo hago con mucho gusto, con mucho placer, darle a conocer a las personas en otras partes del mundo que quizás no conozcan esto de la realidad venezolana y puedan enriquecer un poquito más y darse cuenta de que también a Venezuela hubo y llegó emigración africana y que dejaron una huella insoslayable dentro de su acervo cultural, dentro de su acervo espiritual y dentro de su acervo religioso. Entonces, por supuesto, ustedes saben que siempre tenemos el asesoramiento de personas competentes al respecto, más las vivencias propias que tenemos de tantos años de haber vivido en ese hermoso país, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la llegada de los esclavos africanos a Venezuela está vinculada con el periodo colonial, por supuesto, donde los europeos colonizaron América. La introducción de los esclavos africanos en Venezuela comenzó en el siglo XV, después de la llegada de los conquistadores españoles. Los africanos fueron traídos como esclavos para trabajar en plantaciones, en minas y en otras actividades económicas que se desarrollaban allí, que aunque no hay una fecha específica para señalar el inicio de la esclavitud en Venezuela, se puede decir que los primeros africanos llegaron poco después de la fundación de la ciudad de Cumaná en el 1515 y que la conquista de la conquista de otras regiones del país por parte de los españoles. Durante los siglos XVI y XVII, la esclavitud africana se consolidó como una institución en la sociedad colonial venezolana. Es importante señalar que la historia de esta esclavitud es compleja y variada, no solo en Venezuela, sino en toda América Latina. Los africanos esclavizados contribuyeron significativamente a la formación de la cultura y la sociedad venezolana y su legado perdura en diversos aspectos de la identidad propia venezolana actual. La trata de esclavos africanos se intensificó en los siglos XVI y XVII, cuando la demanda de mano de obra en las colonias americanas aumentó debido precisamente al aumento de las plantaciones y la producción de azúcar, cacao y otros cultivos. Los esclavos africanos fueron traídos a Venezuela para trabajar en las plantaciones, las minas y otras actividades económicas importantes. Durante el periodo de la trata de esclavos hacia América Latina, diferentes grupos étnicos africanos fueron llevados a Venezuela como esclavos. Estos grupos étnicos variaban en su lengua, cultura y tradiciones. Y para ello le vamos a mencionar algunos de los grupos étnicos africanos que fueron traídos, en este caso llevados a Venezuela.
El primero fue el grupo de los bantúes. Este es un término que abarca una amplia gama de grupos étnicos africanos que hablan la lengua bantú. Los bantúes eran originarios de la región central y del sur de África y contribuyeron significativamente a la población esclava en Venezuela. En segundo lugar fueron los yoruba. Los yoruba son un grupo étnico que proviene de la región que ahora abarca Nigeria y Benín, y los yoruba han traído una gran influencia en la cultura afro-venezolana, contribuyendo con sus tradiciones religiosas, música y danza. Entonces ya aquí vemos que podemos demostrar que es falso el criterio que la cultura yoruba está en Venezuela a partir de un éxodo que se produjo hacia ese país, ¿no? La cultura yoruba, la bantú, era parte inalienable, intrínseca de la cultura afro-venezolana que se formó con la llegada de los esclavos. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Otro de los grupos fueron los Ewe y Fon. Estos grupos étnicos provienen de la que ahora abarca Togo, Ghana y Benín también, y contribuyeron a la diversidad cultural de la población esclava en Venezuela. También los Igbo, originarios de la región que es hoy Nigeria. Los Igbos también fueron llevados a Venezuela como esclavos. Han dejado su huella en la cultura afro-venezolana. Los Ashanti. Este es un grupo étnico de la región que ahora es Ghana. Los Ashanti fueron conocidos por su organización política y su resistencia contra el comercio de esclavos. Los Mandinga. Los Mandinga eran originarios de la región que ahora es Mali, Guinea y Senegal. Contribuyeron a la diversidad étnica en Venezuela. Están los Obeya, que provenientes de la región que ahora es Togo, Ghana y Benín. Los Obeyas también fueron parte de la diáspora africana en Venezuela. Estos son solo algunos ejemplos y es importante señalar que muchos esclavos africanos en Venezuela provenían de diversas regiones y grupos étnicos. La diversidad étnica y la cultura de la población afro-venezolana es reflejo de la diversidad de los grupos africanos que fueron llevados al país durante la época de la esclavitud. En Venezuela, como en otras partes de América Latina, la esclavitud africana persistió durante varios siglos, hasta que fue abolida en el siglo XIX. La abolición de la esclavitud en Venezuela ocurrió oficialmente el 24 de marzo de 1854, cuando el presidente José Gregorio Monagas decretó la abolición de la esclavitud en el país. Los descendientes de esclavos africanos dieron continuidad a sus rituales y revitalizaron los cultos integrando elementos de la cristiandad católica o protestante. Por ejemplo, y en América Latina, en la República Dominicana como en Haití, aún impera la tradición del vudú. En Cuba la santería mantiene una iconografía católica. En Venezuela prevalece el culto a María Leonza. En Jamaica se venera a los antepasados. En tanto en Brasil, la abundancia de los movimientos sincréticos son un retorno parcial a las creencias africanas que se mezclan en el culto evangelista. El candomblé, de origen yoruba, ha incorporado elementos espiritistas. También se practican las macumbas, que mezclan elementos bantú y yoruba. La macumba, el uso neoafricano, significa reunión, esta palabra. Aparecen además en América del Sur las corrientes espiritistas ya mencionadas de la Umbanda, que a los cánticos rítmicos, uso de tambores e invocaciones incorpora sacrificios animales en honor a las deidades locales. Durante el trance se establece la comunicación con los muertos. En estos ritos hay curaciones espirituales con modalidades amerindias, como la macumba. Umbanda es una palabra angoleña que significa curación sobrenatural. Y es importante esta especificación porque nos reafirma en lo que nosotros decimos y en lo que nuestras modestas investigaciones nos han llevado a estas conclusiones, que no solo fueron los nigerianos los que llegaron
no nada más a Cuba, sino a toda el área de lo que se denomina o se va a denominar la afrodescendencia en América Latina. Entonces también existe una secta denominada Quimbanda que permanece fiel a la tradición negroafricana. En la Palangasa es otra variante brasileña que practica la adivinación y el curanderismo. En el sistema espiritista se dice que al ritual acuden los antepasados con aspecto animal. En el nordeste de Brasil se llevan a cabo ceremonias de catimbó. Sus creyentes practican en el terreiro una fantástica mezcla de brujería indígena y africana. Las sesiones se inician con fumigaciones prolijas. Los dioses solo poseen a los sacerdotes o pajés, en tanto que en el candomblé el fenómeno de la posesión es colectivo. En estos sistemas de creencias se tiene plena convicción en la reencarnación, la renovación de la vida, da oportunidad de corregir los errores cometidos en el pasado. Durante la ceremonia se produce una catarsis o limpieza espiritual. Todas estas prácticas tienen lugar en un ambiente creado por la rítmica de los tambores sagrados. En los terreiros se presentan 3 tipos de tambores o atabaques que invocan a los espíritus mediante determinados toques identificados por los iniciados. También las maracas deben producir toques especiales. Ambos instrumentos definen la innovación, la invocación de las deidades. Estas celebraciones son objeto de estudios psicológicos, teológicos y los teólogos incluso que no acaban de descifrar el proceso del trance cuando el cuerpo y mente en un estado de conciencia alterada experimentan el estado de éxtasis. El fenómeno mediundístico también generalizado no debe confundirse con la posesión por dioses o antepasados. Lo que se procura en el trance espiritista es el contacto con los poderes sobrenaturales y de manera particular con las fuerzas vitales. Cuando la comunicación es con un difunto, se procura su protección, en tanto que al Dios Creador Todopoderoso no se le tributa culto porque de hecho se manifiesta en todo cuanto existe. En Venezuela, que es el objetivo de nuestro trabajo, el tambor aparece en áreas donde hubo alta concentración de esclavos negros, especialmente en las zonas de Barlovento, Litoral Central, Aragua, Carabobo, Yaracuy y el sur del lago de Maracaibo. En ella lo encontramos bajo distintas formas, tamaños y denominaciones asociado con la celebración de las fiestas, bailes y danzas religiosas, queridos hermanos y queridas hermanas. Esta costumbre de los tambores venezolanos hay que seguirla, por supuesto. Ellos la cultivan, la mantienen de una manera bien fuerte y forma parte, hay que entender que forma parte de su espiritualidad, de lo que significa para ellos ser venezolano, o para todos los que hemos pasado por ahí también, ser venezolanos, y nunca se deben soslayar en detrimento de otros tipos de tambores, de otros tipos de liturgia, creyendo que unos son superiores a otros, y no es así. Vemos así como en el litoral central y en los estados Carabobo y Yaracuy, el cumaco o tambor mayor, que es un tambor tubular de un solo parche y casi 2 metros de largo, está ligado a la fiesta en honor a San Juan. Pero en estado Lara lo hayamos asociado al culto a San Antonio. En el sur del lago de Maracaibo y en diferentes poblaciones de los estados Trujillo, Mérida y Lara se ubica una batería de tambores denominada chimbangueles, utilizada en la fiesta que se celebra en honor a San Benito de Palermo. Cada tambor cónico y de un solo parche recibe un nombre de acuerdo a la función musical que cumple dentro del grupo. Así encontramos al arriero, al medio golpe, al respondón, la requinta y la media requinta. En Barlovento, zona costera del estado Miranda, donde se concentró la mayor parte de la población esclava traída a Venezuela, encontramos el mina y la corbata.
que son dos tambores tubulares unimembráfonos de grandes dimensiones, el primero aproximadamente 1,80 m de largo y de regular tamaño el segundo, aproximadamente de 80 centímetros de largo, conformando una batería denominada tambor mina y cuya ejecución se realiza durante las festividades en honor a San Juan Bautista. Y vemos aquí la sincretización, lo que muchas personas se pretenden negar. De hecho, hace poco se tenía un debate con una persona que lanzó hasta una consigna diciendo abajo la sincretización, y no entienden que la sincretización caracteriza a una cultura, un pueblo, una sociedad, que es parte del desarrollo fundamental, elemental en este intercambio que se ha producido en el mundo entero de una cultura con la otra. Por lo tanto, no podemos nosotros soslayar esto de la sincretización, ni mucho menos, porque forma parte de la esencia espiritual de un pueblo, en este caso de Venezuela. También en Venezuela se encuentra localizado en la zona mirandina el tambor redondo o culepuya. Es una batería formada por 3 tambores tubulares de doble parche y donde cada tambor tiene una denominación que varía de acuerdo al sitio donde es ejecutado. En el caserío de Virongo son llamados pujados, corridos y cruzados. En la población de Caucagua los denominan macho, hembra, cruzados. En el pueblo de Curiepe los identifican como prima, medio y pujado. Aun cuando el desaparecido escritor curiepero Juan Pablo Sojo en su novela Nochebuena Negra los designa como bordón, tolo y puyao. Tole y puyao. Estos tambores, comúnmente utilizados en las fiestas en honor a San Juan Bautista, son también ejecutados en la celebración de las fiestas pascuales y otras actividades locales. Es evidente, por lo demás, que allí estuvo la presencia activa y dinamizadora del negro esclavo y sus descendientes. Allí el tambor echó raíces, mis queridos hermanos y hermanas. Sus sonidos, solos o combinaciones son palmadas, con palmadas o canto, continúan siendo formidables invocadores de la identidad sagrada, inductores de la acción y promotores de la comunicación entre el pasado y el presente. Quizás encontremos al tambor modificado en su forma, tal vez acompañando cantos diferentes, acaso haciéndole promesas al coro o pago de promesas cumplidas con santos distintos. Sin embargo, sea cuamaco, mina, medio golpe, arriero, curvata, requinta, cruzado o pujado, media requinta o respondón, el tambor seguirá siendo siempre uno en su sentido, el compañero infaltable en los momentos de conservar la conciencia de la solidaridad. Desde el punto de vista geográfico, el virreinato de la Nueva Granada comprendió los actuales estados de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Se considera que es ahí donde estuvo la concentración más importante de esclavos africanos durante los siglos de la trata hasta el siglo XIX. El Caribe tiene en las costas de Venezuela y Colombia, como en las islas antillanas, cultos religiosos afroamericanos. A esta área pertenece también las Guayanas, Panamá y las costas de Honduras y Nicaragua. Aunque estas 3 últimas son geográficamente Centroamérica, por su herencia africana, forman parte de lo que los especialistas llaman Afroamérica, que en realidad se trata de territorios que mantuvieron entre sí estrechos contactos tanto por la acción del colonialismo como por las afinidades posteriores a los periodos independientes. Es por eso que nosotros, queridos hermanos y queridas hermanas, podemos entender cómo, por ejemplo, desde el punto de vista de la espiritualidad, puede haber manifestaciones intercambiadas entre nosotros, donde puede venir un espíritu de un lado en otro lado, donde este intercambio y esta riqueza espiritual que los africanos a través de sus pueblos nos dejaron a nosotros, hace que en nuestros cuadros espirituales puedan manifestarse muchas cosas diferentes, porque forman parte del surgimiento de nuestras nacionalidades.
Los esclavos que llegaron a Venezuela provenían en su mayoría de Cabo Verde, Guinea y el Congo. No se puede señalar el predominio de una etnia sobre la otra debido a la desintegración étnica que se ha señalado. A partir del siglo XVIII se puede hablar de grupos africanos localizados, los Minas, los Carabalíes de Nigeria, los Mandingas de Senegambia. También hubo luangos y Congo de la religión del Congo que venían ya de las Antillas o de las Guayanas. Es por eso que nosotros podemos entender también, mis hermanos y mis hermanas, que en Venezuela el palo mayombe pegó muy fuerte y que existía antes que la ocha. Ya había una especie de palo mayombe en Cuba, y porque es venezolano y la venezolana acogió aún con más fuerza el palo mayombe que la ocha y que fa, que fueron calando poco a poco, por diferentes factores, a veces impuestos, en miedo religioso, muchos factores, pero sí algo que nuestros hermanos en Venezuela trabajan muy fuerte y que creen muy fuerte en ellos, y que de verdad que hay que respetar mucho su creencia es en el palo mayombe. Son muy fuertes en el palo mayombe porque les viene de raíz. El cimarronaje, que son los esclavos que huían, fue muy intenso en Venezuela. Incluso actualmente hay muchos pueblos en zonas apartadas de Venezuela que tienen el antecedente que sus fundadores fueron esclavos cimarrones. La cultura de los esclavos sincretizada con la de los indígenas, que compartían, igual que en otras partes de América Latina, la miseria y las penalidades del colonialismo. Este sincretismo a veces hace confuso los rasgos de procedencia africana, por lo que resulta más justo referirse a los cultos religiosos como cultos sincréticos, en los que el componente africano es más visible en los bailes, ritos, la música y el ritmo. La cultura religiosa afrocubana, una religión sincrética que combina elementos de las creencias yoruba africanas, por supuesto, con el catolicismo, se introdujo en Venezuela durante el periodo colonial con la llegada de esclavos africanos, aunque la cultura religiosa cubana tiene sus raíces en las creencias yoruba de África Occidental y fue evolucionando en el contexto de la diáspora africana en América Latina, donde se mezclaron las tradiciones africanas con las prácticas católicas de los colonizadores europeos. La cultura religiosa afrocubana en Venezuela, al igual que en otros países de América, ha experimentado variaciones regionales y ha sido influenciada por la diversidad étnica de los esclavos africanos que fueron llevados al país. A lo largo del tiempo, la religión afrocubana se ha entrelazado con otras prácticas religiosas y tradiciones culturales en Venezuela. Es importante señalar que la religión afrocubana es solo una de las muchas expresiones religiosas afrodescendientes en Venezuela. Además, en Venezuela existen otras prácticas religiosas como el culto a María Leonza y diversas expresiones de espiritualidad afrovenezolana que han contribuido a la riqueza y diversidad del panorama religioso y cultural de Venezuela, queridos hermanos y queridas hermanas. Por lo tanto, no es, además, por supuesto, de nosotros hablar acerca de la riqueza espiritual que tiene este hermoso país, una potencialidad que solo el que la ha vivido la conoce, independientemente de los comentarios que se puedan hacer, independientemente de algunas prácticas también complicadas, de algunas innovaciones complicadas. El potencial no se puede quitar y hay que reconocer que la capacidad está, pero no hay que ser autosuficiente en el sentido de decir que gracias a la llegada de un grupo de personas por los años 50, 60 del siglo pasado es que se conoce tal o más cual cosa, porque no es así. Cada pueblo tiene su parte, tiene su propia práctica religiosa, su propia práctica espiritual, y que nos unen el hecho de que provenían de África
y que es otra manera también de ver la vida, pero nos une el continente africano. De hecho, le puedo comentar brevemente, mis hermanos, que por lo menos en Barlovento yo tuve conocimiento de una prenda de palo mayombe que no la dio ningún cubano, que no la dio ninguna persona que tenía que ver con específicamente Tata denominado, sino que venía de África directamente, que la tenía una persona que era un alto dignatario en Venezuela, que falleció hace poco, que databa de hace muchísimos años, más de 80 años, databa esa prenda de palo mayombe, que no había sido otorgada por ningún cubano, por supuesto, que había venido directamente de África, y que en esa zona de Barlovento, donde nosotros estuvimos en un Elegua, se asentaron poblaciones que ya lo practicaban. Por eso es que se entiende de que acogen la liturgia de una manera más rápida, más fuerte, y la elevan. Creo que la elevan a un nivel diferente o superior, diría, cuando le insertan sus propias características, cuando le insertan o le imprendan de su propio gentilicio, que aunque vino de África, también existe la presencia de diferentes pueblos que quizás no coincidieron tanto con los que llegaron a Cuba, pero que sí marcaron su idiosincrasia. Entonces queríamos traerle este pequeño trabajo para este hermoso país, Venezuela, para los venezolanos y las venezolanas, que yo sé que ellos lo saben, pero siempre es bueno compartirlo con el mundo para que sepan que no son menos, no tienen por qué sentirse menos, sino todo lo contrario. Cada día para adelante, cada día para arriba, cada día mejores. Como siempre les decimos, que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo, y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló su Osba Ení Oríate y Fao Lao Los Batalá. Pasen buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo. Nos vemos en un próximo trabajo. Chao.